Hola familia, buenas tardes. Nos da mucho gusto poderles saludar a través de estas cápsulas que día con día nos edifican, nos retan, nos animan a poder seguir en el camino de Dios, en el camino de su palabra y en su voluntad. Y el día de hoy quiero compartir contigo un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, y este pasaje habla acerca de Naamán. Naamán era un guerrero del rey Aram, y dice en los primeros versículos que le había dado muchas victorias al rey. De hecho lo catalogan, dice que a pesar de que era un poderoso guerrero, es decir, tenía muchas victorias, era un hombre de estrategia, era un hombre que había llevado grandes batallas y había obtenido grandes victorias. Pero a pesar de eso, dice, a pesar de que era un poderoso guerrero, Naamán tenía un padecimiento, tenía lepra. Y a veces este hombre, yo me imagino que a pesar de sus éxitos, él caía en estados de depresión, caía en estados de tristeza, había áreas en su vida de insatisfacción. ¿Por qué? Porque la lepra no era cosa fácil, la lepra era una enfermedad que causaba vergüenza. Y a veces tú y yo podemos estar viviendo ciertos éxitos, ciertas cosas buenas, ciertos momentos agradables, pero hay ciertas cosas en nuestra vida que nos impiden tener satisfacción, que nos impiden tener plenitud. A veces hay lepra en ciertas áreas de nuestra vida. A veces esa lepra es pecado, a veces esa lepra es carácter, a veces esa lepra es malos hábitos, a veces esa lepra son ambientes equivocados en nuestra familia, en nuestras relaciones, cosas que nos estorban para poder ser libres en la voluntad de Dios, para poder ser plenos. ¿Sabes? Porque la plenitud no se trata de lo que tengas, la plenitud se trata de una condición de nuestro corazón. Y este hombre, buscando esa libertad, buscando esa plenitud, dice que escuchó que había un profeta que le podía sanar. Así es que va a buscar ese profeta que era Eliseo, y cuando llega, pues Naamán llega con la carta del rey, llega con regalos, lleno de obsequios, ¿verdad? Esperando que el profeta lo recibiera como él creía que se merecía, ¿verdad? Porque era un gran guerrero. Pero en el versículo 10 dice que entonces Eliseo le manda a decir con un mensajero. O sea, Eliseo ni siquiera salió de su cuarto, de su casa, sino que solamente le mandó a decir: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Y dice que versículo 11 que Naamán se enfureció, se llenó de enojo, dice: porque yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y dice que se llenó de enojo, tomó sus cosas y se fue lleno de ira, lleno de berrinche, porque no fue tratado como él creía que se merecía ser tratado. ¿Sabes? Y a veces estamos esperando que Dios obre a favor de nosotros en la manera y en las formas que nosotros creemos. Dios es un Dios poderoso y soberano, pero Él no se va a mover a los tiempos y a las formas de nosotros. Y a veces cuando eso sucede, nosotros nos llenamos de berrinche, de carácter, de necedad, de enojo, y eso nos aleja de recibir la voluntad de Dios y la plenitud de Dios. Dice que sus súbditos, la gente que estaba con él, lo convencieron, y finalmente él bajó al río Jordán, se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios lo había dicho, y él fue sano. Y él se sumergió 7 veces, 7 veces. Yo creo que esta palabra de 7 veces nos lleva a esa parte difícil de nuestra relación con Dios. Lo fácil es recibir una palabra, lo difícil es ejecutarla.
Y esas 7 veces me llevan a mí a que si tú y yo queremos ser sanados de ese lepra, insisto, carácter, necedad, rebeldía en nuestro corazón, tenemos que ir al río y sumergirnos 7 veces. Pero lo difícil es que no solamente es sumergirnos en el río el domingo, no solamente es sumergirnos al río el miércoles o el jueves, sino dice 7 veces, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el río de Dios, llenándonos de su presencia, purificándonos a través de su palabra, impregnando su santidad a través de su espíritu en nuestro corazón. Y entonces, solamente entonces, la lepra de nuestras actitudes y de nuestra vida entera va a ser quitada. ¿Por qué? Porque solo en la presencia de Dios obtenemos plenitud, gracia y verdad, y somos perfeccionados en Él. Y termino esto diciendo que este hombre, Naamán, cuando recibió en obediencia, recibió la gloria de Dios, recibió la sanidad, a partir de ahí dijo: nunca más voy a postrarme a otros dioses, porque sé que solamente el Señor es un Dios verdadero. Cuando nos sumergimos, tenemos la revelación que solo Jesús es el Señor y que nada más ni nadie más se merece nuestra alabanza. Y dijo: le voy a servir todos los días de mi vida. Creo que para que tú y yo le sirvamos a Dios necesitamos una revelación, y esa revelación viene a partir de sumergirnos, y entonces viene esa revelación para poderle servir con toda nuestra vida todos los días. Que Dios te bendiga.